Hola, bienvenido a tu devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Mateo capítulo 12. Durante este capítulo encontramos al Señor Jesús dejándonos varias lecciones para toda la vida. La primera de ellas es actuar con misericordia. Más allá de nuestros reglamentos personales, más allá de nuestras tradiciones culturales, es actuar con misericordia, dice el Señor Jesús. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Les habla el Señor Jesús a los líderes religiosos de aquel tiempo. Y después de esto encontramos un pasaje muy interesante porque Dios les habla y les reprocha la falta de misericordia a los líderes religiosos y luego Él ejerce la misericordia para con un hombre que tenía la mano seca, un hombre que no podía hacer bien las cosas porque no le faltaba una de sus manos, y no que no la tuviera, sino que no podía moverla, no era funcional. Y el Señor Jesús lo sana en el día de reposo. Y una cosa que los líderes religiosos peleaban era de que no se debía de hacer sanidades en el día de reposo, y el Señor Jesús ejerce misericordia sanando a este hombre, porque para el Señor Jesús era más importante la vida de este hombre que las tradiciones y las leyes humanas de los líderes religiosos. Después encontramos una descripción del siervo escogido, del Señor Jesús. El Señor Jesús, dice Isaías, que no iba a contender y que él iba a hablar, iba a predicar el evangelio, pero nadie iba a escuchar su voz. Y a pesar de que nadie lo iba a escuchar, las naciones que somos nosotros, los gentiles que somos nosotros, los no judíos, íbamos a estar a la expectativa de él, esperando su venida. Y el Señor Jesús cumplió con esta profecía y muchísimas otras más. Después de esto encontramos una parte muy importante que yo creo todos debemos de tomar en cuenta y nunca olvidar. No podemos ofender al Espíritu Santo. Dice el Señor Jesús, puedes ofender al Hijo de Dios, puedes ofender al Padre, pero no puedes ofender al Espíritu Santo. Y cuando tú haces una ofensa, la haces por lo que hay en tu corazón. Y todos estos temas se entrelazan en este capítulo de una manera muy interesante que yo te recomiendo que lo leas muy cuidadosamente. El Señor Jesús les dice, mira, cuando tú hablas cosas malas es porque tu corazón es malo. Cuando tú hablas cosas buenas es porque tu corazón es bueno. El corazón bueno no puede ofender al Espíritu Santo, pero el corazón malo sí. El corazón malo es capaz de ofender al Espíritu Santo. Necesitamos tener mucho cuidado y escudriñar cómo es nuestro corazón, porque todas nuestras palabras van a ser tomadas en cuenta. Todas nuestras palabras van a ser evaluadas y en base a eso vamos a ser llamados a juicio y nos va a ser dada una sentencia, o buena o mala, según nuestras palabras. En resumidas cuentas de este capítulo encontramos que el Señor Jesús se presenta como diferentes aspectos del área judía o del pueblo judío, áreas representativas para ellos. Por ejemplo, cuando Él sana al hombre de la mano seca es un día de reposo y Él les dice a los fariseos, he aquí el Señor del día de reposo. Él era el Señor, Él es el Señor del día de reposo. Luego encontramos que Él es el siervo escogido y luego encontramos que Él se llama a sí mismo uno mayor que el templo está aquí, les dice a los escribas y a los fariseos. Y más adelante encontramos que Él dice, alguien más grande que Salomón, más importante y más sabio que Salomón está aquí. Todas estas áreas eran las áreas más representativas del pueblo de Israel y los líderes religiosos amaban, incluso casi idolatraban el templo. Y Salomón era el mejor rey de los mejores reyes. El caso es que el Señor Jesús se presenta como mejor que todas las cosas más importantes que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, y a pesar de presentarse como el mejor, Él también se presenta como el siervo. Y esta es la mayor lección que nosotros podemos obtener de este capítulo. El Señor Jesús era el mejor, era el Señor del día de reposo, era mayor que el templo, es mayor que el templo, es el Señor del día de reposo. Es mayor incluso que Salomón, pero es un siervo. Y Él vino a enseñarnos y a dar el ejemplo de servicio. Seamos siervos.
Hasta aquí con este devocional. Espero que haya sido de bendición para tu vida.